Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. El día de hoy les voy a mostrar una nueva actualización que hizo YouTube en su aplicación móvil. Se trata de la nueva función que implementa YouTube en su aplicación, con la cual vamos a poder crear YouTube Shorts directamente al estilo de TikTok. Es una interfaz bastante parecido al de TikTok y de hecho funciona prácticamente igual. Para poder utilizar esta función debemos tener nuestra aplicación actualizada. Entonces para ello podemos ingresar a nuestra Play Store y darnos cuenta a ver si tenemos la última actualización de nuestra aplicación de YouTube. Una vez estemos seguros de que tenemos nuestra aplicación actualizada, simplemente vamos a ingresar a nuestra aplicación. Aquí vamos a ir al icono que se encuentra en la parte inferior en el centro con el símbolo de más, y ahí vamos a dar clic y como ven ahí ya nos está apareciendo la opción para crear directamente un short. Como ven está en fase beta, pero ya podemos utilizarlas para realizar nuestros shorts. Tiene una interfaz, como le venía diciendo, bastante parecido a lo que es el interfaz que utiliza TikTok para la creación de su video. Miren, ahora mismo estoy en el interfaz de TikTok y si cambiamos al interfaz del YouTube Shorts pueden ver que tiene bastante similitudes. Incluso aquí en la parte de arriba pueden observar donde dice agregar sonido, y aquí en la parte derecha pueden ver las opciones para lo que es el cambio de cámara, ya sea la frontal o la trasera. También pueden cambiar lo que es la velocidad de reproducción. Cuando ustedes graban su video pueden cambiarle lo que es la velocidad al video cuando se esté reproduciendo. Y aquí también, miren, esta es la opción que es la misma como la tiene TikTok acá, para nosotros poder cambiar lo que es la velocidad de reproducción. Mírenla, es prácticamente igual. También tenemos aquí en la parte derecha lo que es un temporizador, esto para poder nosotros colocar el tiempo en el que se vaya a iniciar el short que estemos grabando. Como ven es una interfaz bastante sencillo y práctico de utilizar, y aquí podemos agregar las canciones que nos aparezcan aquí e incluso podemos agregar favoritas. O sea, tú tienes las canciones aquí y si le das a esta banderita que ves aquí se te va a guardar en los favoritos. Esa también es una función muy parecida a la función de TikTok. Bueno, si en caso tal tú estás navegando por YouTube y viste una canción, un video con una canción que a ti te gusta y quieres utilizarla para realizar tus shorts, también puedes utilizarla directamente sacando la canción de ahí, de ese video. Y para eso te dejé un video en la descripción de este mismo video, perdón, valga la redundancia, te dejé un link a un video que hice explicando cómo puedes hacer eso para extraer directamente desde un video de YouTube la música para hacer tu YouTube Shorts. Bueno, una vez tengas ya eso configurado, simplemente vas a darle aquí al botón de grabación y ahí va a iniciar tu grabación del YouTube Shorts. Tiene una duración aproximadamente entre 15 y 60 segundos. Ahí vamos a esperar a que se realice la grabación. Ahí está terminando y ahí ya finalizó. Ok, una vez finaliza la grabación, entonces aquí en la parte de abajo te va a dar las opciones para lo que es la configuración del sonido. Ya como te mencioné anteriormente, aquí puedes escoger la música que tú quieras. Aquí también tienes la opción para agregar texto, y el texto puedes cambiarle la fuente y también puedes ponerle fondo o quitárselo. Y aquí puedes centrarlo, justificarlo a la izquierda o a la derecha. Aquí puedes cambiar el color al texto. Ya aquí tienes varias opciones de personalización, cada quien puede ir experimentando un poco con ellas. Aquí puedes cambiarle el tamaño del texto, la posición en el video, lo que tú desees hacer con eso. Puedes agregar otro texto si tú quieres también. Vamos a colocarle aquí: no olviden suscribirse al canal. Hay un mensaje subliminal para ustedes. Luego de eso simplemente le podemos también cambiar el color aquí y lo podemos ubicar. Aquí hay otra opción, la tercera, que dice cronología. Lo que podemos hacer ahí es configurar el tiempo en los que van a aparecer los textos. A ver, ¿quieres borrar? Cancelar. Los textos que hayamos colocado en el video los podemos poner aquí para que ellos vayan apareciendo
conforme va avanzando el video. Una vez hayamos configurado esto, simplemente si aquí en este punto se te olvidó por algún motivo colocar un texto, simplemente vas a dar clic aquí donde están las A y ahí te va a devolver a lo que es el texto y puedes colocar otros textos si en dado caso se te olvidó colocarlo. Bueno, una vez tengamos eso configurado, simplemente le damos aquí a listo y luego vamos aquí a siguiente. Como ves, aquí se te va a abrir el interfaz que nos aparece normalmente cuando queremos subir un video a YouTube. Simplemente vamos a colocar un título, test nueva función shorts. Aquí, test nueva función short. Aquí le pueden cambiar si lo quieren público, no listado, privado. Y aquí le pueden colocar también si es un contenido para niños o no. Luego de hacer esto, simplemente vamos a darle a subir. Y aquí vamos a esperar a que nuestro video se suba. Como ven, ahí va realizando la carga del video. Simplemente debemos esperar. Mientras esto sucede, les recuerdo, suscríbanse a mi canal. Estamos con la meta de llegar a los primeros 1000 suscriptores. Y si te gusta este tipo de contenido, entonces suscríbete porque constantemente estoy subiendo muchos tutoriales, sobre todo en los sistemas operativos Android y Windows. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. Si te queda alguna inquietud, por favor déjamela en la cajita de comentarios que yo con mucho gusto estaré respondiendo todas sus dudas. Ok, aquí ya terminó lo que fue la carga del video en nuestro YouTube. Y simplemente podemos ir a ver nuestro video ya publicado en nuestro canal. Como ven, aquí está. Vamos a ir directamente al canal. Aquí estamos. Ok, y ahí esperamos a que cargue. Como ven, grabación del YouTube Shorts tiene una duración aproximadamente. Ahí vamos a esperar a que se realice la grabación. Y como ven, ahí ya está listo el short, ya está publicado en YouTube. Como ven, le aparece ya el símbolo en la parte inferior derecha de shorts. Entonces eso sería todo por este video. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les recuerde cada vez que yo suba un nuevo video. Estamos con la meta de llegar a los primeros 1000 suscriptores y solo con la ayuda de ustedes podremos lograrlo. Entonces, mi gente, no siendo a más, nos vemos, muchas bendiciones y será hasta un próximo tutorial.